¿Alguna vez has sentido la presencia del toque divino en tu alma? Bien, hermanos y hermanas, prepárense, pues el Espíritu Santo se está moviendo una vez más en Jerusalén. Esta vez, hemos capturado imágenes sorprendentes que los dejarán sin palabras. Vea mientras somos testigos de una sinfonía celestial atravesando los cielos, con un espectáculo de luces sobrenaturales danzando en el cielo nocturno, acompañadas por los ecos celestiales de trompetas resonando desde lo alto. Sí, mis amigos, escucharon correctamente, sucedió nuevamente, otra intervención divina, otro signo inconfundible de los cielos. ¿Podría ser este el signo que todos esperábamos? Únanse a mí mientras nos adentramos en este evento inspirador y exploramos su significado para el futuro de la fe. Hagan clic en el botón de me gusta, activen la campana de notificación y sumerjámonos en la palabra. Reúnanse, queridas almas, y exploremos la belleza etérea de esta manifestación divina en el corazón de Jerusalén. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Un cuento sagrado se despliega una vez más, siendo testigos del vínculo eterno entre el cielo y la tierra, y recordándonos que los milagros no son solo historias antiguas, sino realidades vivas que continúan moldeando nuestro mundo. Situada en el corazón de la tierra sagrada de Dios, esta antigua ciudad vieja sirve como un faro de reverencia y reflexión. Aquí, en medio de las calles bulliciosas y los callejones históricos, se encuentra un santuario reverenciado por cristianos, judíos y musulmanes, un testimonio del legado duradero del espacio sagrado compartido y de la reverencia mutua a lo largo de los tiempos. Jerusalén ha sido un punto central de peregrinación religiosa y devoción, una encrucijada de culturas y civilizaciones donde los ecos de la historia resuenan con profundo significado. Desde el sagrado monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, hasta el reverenciado Muro de los Lamentos, donde las oraciones judías suben al cielo, la tierra de Israel está impregnada de herencia espiritual y providencia divina. No se puede hablar del significado de Jerusalén sin reconocer su papel en la conciencia colectiva del pueblo judío. Durante milenios, Jerusalén ha sido la capital espiritual y política de la nación judía, una ciudad de sueños y destino. Desde el antiguo monte del templo, donde se encontraba el templo de Salomón, hasta el sagrado Muro de los Lamentos, donde los judíos se reúnen para orar y lamentar, Jerusalén es un testimonio de la resistencia duradera y la fe de un pueblo unido por la historia y la herencia. Sin embargo, el significado de Jerusalén se extiende mucho más allá de los límites de cualquier fe o tradición. Es una ciudad de peregrinación y oración, donde fieles de todos los orígenes vienen en busca de consuelo e inspiración. Desde la majestuosa cúpula de la roca, donde los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo, hasta la reverenciada iglesia del Santo Sepulcro, donde se cree que Jesús fue crucificado y resucitó, Jerusalén sigue siendo un símbolo de esperanza y fe para todo el mundo. Los cristianos celebran la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Jerusalén es un tapiz de maravillas sagradas y espirituales. En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas y culturales, Jerusalén se destaca como un símbolo de esperanza y reconciliación, una ciudad donde los lazos de la fe trascienden las barreras del lenguaje y el credo. Es un lugar donde el pasado encuentra el presente y lo sagrado encuentra lo secular. Una ciudad de contrastes y contradicciones, pero unida por un hilo conductor de reverencia y devoción. Al contemplar el profundo significado de Jerusalén, no olvidemos las palabras atemporales del salmista: orad por la paz de Jerusalén, prosperarán aquellos que te aman. Que esta antigua ciudad, con todos sus sitios sagrados y rica historia, sirva como un faro de esperanza y sanación para todos los que recorren sus muros sagrados. Aunque el significado religioso establecido de Jerusalén es innegable, relatos recientes de fenómenos celestiales inusuales han añadido una capa de misterio a la ciudad. Envuelta en misterio, Jerusalén se ha convertido en el lugar donde comienzan a desarrollarse historias sorprendentes, llenas de sorpresa y un poco de emoción. Hablando sobre investigaciones científicas recientes en el lugar, que se dice está protegido por Jesús, estos estudios cuentan historias de ruidos inusuales y luces extrañas que parecen desafiar la comprensión.
mientras estas historias capturan nuestra atención, caminan en una línea delgada entre el genuino trabajo de milagro y la mera hipérbole, entre la verdadera maravilla y una exhibición destinada a crear admiración. Las ocurrencias extrañas, todos los signos celestiales capturados por los habitantes de la ciudad vieja, han aumentado la curiosidad. Estas historias están acompañadas por indicios de trabajos respaldados por la ciencia, destinados a intrigar a los creyentes y desafiar a los escépticos. Sin embargo, también encuentran conflicto entre los misterios de la fe y las difíciles cuestiones de la ciencia. La luz descrita y los sonidos registrados recuerdan a algunos de los eventos profetizados, llevando a algunos a sospechar que solo sea parte de una performance religiosa. Imagina el cielo normalmente estrellado sobre Jerusalén ardiendo con un espectáculo de luces de otro mundo, no el brillo constante y familiar de las estrellas, sino una danza vibrante de energía luminosa. Algunos pueden describirlo como un ballet, cintas giratorias o esferas vibrantes pulsando con una luz interior. Este espectáculo puede dejar a muchos sorprendidos, cuestionando si es un signo del cielo, un reflejo de las palabras de Jesús, «Yo soy la luz del mundo». Pero entonces, como si fuera para ponerle un punto a esta exhibición celestial, los pacíficos cielos de Jerusalén son desgarrados por una sinfonía sobrenatural. Imagina un crescendo de instrumentos de viento, un coro de trompetas, algo que no has oído antes. Imagina un sonido que vibra a través de tus huesos, a la vez aterrador y extrañamente hermoso. Estas explosiones sobrenaturales pueden ser interpretadas como ecos de las trompetas profetizadas de cambio. Piensa en estos fenómenos celestiales ocurriendo simultáneamente, las deslumbrantes luces pintan el cielo mientras los sonidos sobrenaturales resuenan por la ciudad. Esta confluencia de luz y sonido es una experiencia inolvidable, dejando a algunos sin aliento de admiración y a otros cuestionando su origen. Es un espectáculo que podría encender una creencia fervorosa en algunos y desencadenar la investigación científica en otros. Estas manifestaciones celestiales podrían ser solo un vistazo del regreso prometido, un presagio de la segunda venida contada en antiguas profecías. Los paralelos son impresionantes, recordando las visiones apocalípticas relatadas en las Escrituras. ¿Podría ser que estamos al borde de la realización, presenciando el desarrollo de la profecía sagrada en tiempo real? En medio del esplendor celestial, Jerusalén y el mundo en general no están inmunes a la turbulencia. Jerusalén también ha pasado por una serie de crisis en los últimos meses. Un puñado de grandes desastres naturales, y algunos provocados por el hombre, han puesto en peligro miles de vidas. El devastador huracán, los catastróficos terremotos de 8,2 y 7,1 en el Domo de la Roca, sacudiendo los mismos cimientos de la fe. Alrededor del mundo, hay monzones implacables, inundaciones y deslizamientos de tierra traicioneros en India, Nepal y Bangladesh, una tormenta de granizo implacable en Dubái, golpeando la tierra con furia helada, un tsunami devastador en Japón, con una ola gigante de destrucción y tornados implacables en América, destruyendo el corazón del país con fuerza salvaje. Algo enorme y mortal parece surgir cada pocas semanas, un ataque implacable que pone a prueba la resiliencia del espíritu humano. Muchas personas afirman que el número y el costo de estos desastres están aumentando. Según estadísticas del gobierno, desde 1980, 212 desastres han golpeado a los Estados Unidos, causando más de 1,2 millones de dólares en daños. En los años 80, un promedio de 2,7 grandes desastres, es decir, desastres que causan daños de más de $1.000 millones ajustados por la inflación, mientras que en los años 90 el promedio subió a 4,6 por año y en los años 2000 a 5,4 por año. Hasta ahora, en esta década, cada año tiene un promedio de 10,5 desastres. Por esta estimación, se ha añadido un gran desastre adicional al promedio cada 4 años. Esto es un poco engañoso porque estas estadísticas están basadas en el costo. Estamos sufriendo desastres más caros porque la economía se ha duplicado desde los años 80, especialmente en áreas donde los daños son más probables. Los desastres han golpeado un número creciente de hogares, negocios e infraestructura. Sin embargo, esto no cambia la verdad en la teoría de que Dios, en última instancia,
¿está cumpliendo sus profecías al traer más desastres? Llovió, se secó, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os convertisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros cereales, y vuestros olivares, pero nunca os convertisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, pero no os convertisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Retuve también de vosotros la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega, pero ustedes no volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, así haré a ustedes, oh Israel. ¿Y por qué haré esto a ustedes? Prepárense para encontrar a su Dios, oh Israel. Entre los versículos 7 y 12, Dios también menciona enviar sequía, plaga, moho, langostas, derrota militar y castigo divino por el pecado. Pero después de cada desastre, Israel aún se negó a arrepentirse. Entonces, Dios les advierte en el versículo 12 que traería sobre ellos un gran juicio, su ira, el día del Señor, un día de oscuridad y no de luz, Amós 5, 18-20. Este pasaje sugiere que los desastres que hemos visto recientemente son advertencias para las naciones de que Dios está consciente de sus pecados y del alejamiento de los pueblos de sus caminos. Él está tratando de llamar su atención para que se den cuenta de que necesitan arrepentirse y regresar a Él. Estos desastres son juicios precursores y amenazas, estímulos para motivar el arrepentimiento y una relación restaurada con Dios. El juicio final de Dios ocurre posteriormente, y el retorno de Cristo se da conforme a las profecías registradas en las Escrituras. Estas profecías son claras y directas, no esotéricas ni comprensibles solo por numerólogos bíblicos o especialistas en algún código misterioso de la Biblia. Se realizarán a través de eventos reales, visibles e inconfundibles. Además, Jesús nos proporciona señales de su venida para que podamos reconocer cuando nuestra redención está cerca. Estos hitos proféticos son importantes para animarnos a confiar en Él y perseverar hasta el fin. En Mateo 24, 38-20, Jesús describe los 4 primeros sellos del Apocalipsis 6, destacando que estos eventos ocurrirán casi como algo natural. Él afirma que todas estas cosas deben suceder, pero que el fin aún no estará cerca, versículo 6, y que son solo el comienzo de los dolores, versículo 8. Estos eventos no indican un fin inminente, pero pueden marcar el inicio del fin. Engaños religiosos, guerra, hambres, pestes y terremotos han ocurrido desde antes de Jesús hasta los días actuales. La evaluación de cuán cerca estamos del fin depende de la frecuencia e intensidad de estos eventos. La profecía favorita de Herbert W. Armstrong sobre el fin de los tiempos está en el versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Armstrong creía que estaba cumpliendo esta profecía, pero, incluso después de más de 30 años de su muerte, las iglesias de Dios continúan esparciendo el evangelio por el mundo de varias maneras. Esto no es un indicador preciso de cuán cerca estamos del fin. En el máximo, podemos decir que estamos en los últimos días. Muchos interpretan los versículos 15 a 22 como refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y del templo, mientras que otros creen que hablan sobre el fin de los tiempos. Probablemente se trate de un ejemplo de tipo y antitipo. Sin embargo, los versículos 1 a 22 ciertamente se refieren al fin de los tiempos, describiendo una gran tribulación sin precedentes donde, si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. La tribulación en el fin, conocida como Gran Tribulación, será la peor jamás vista por el mundo, superando catástrofes como la caída de Jerusalén, la destrucción de Hiroshima y Nagasaki,
el Holocausto, los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, hambres y pandemias como la gripe española. Los horrores de esta gran tribulación son posibles ahora, y el mundo nunca ha visto nada parecido a lo que está por venir. Podría suceder en un futuro próximo, pero, como Jesús afirmó, el fin aún no ha llegado. La humanidad tiene la capacidad de extinguirse, destruyendo toda la vida con sus tecnologías y armamentos, aunque estemos cerca de ese momento. Otras cosas deben suceder primero, como se describe en los versículos 23 a 28. Jesús alerta a aquellos que están ansiosos por su retorno a no dejarse engañar por aquellos que dicen que Cristo ya ha vuelto. Él no está escondido en el desierto ni en una habitación secreta. Nos advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas para engañar, pudiendo incluso desviar a los elegidos, como se menciona en el versículo 24. Por lo tanto, necesitamos ser cuidadosos con la información que aceptamos. Esto también se aplica a aquellos que creen saber cuándo, cómo o dónde Cristo volverá. Esas creencias son distracciones e ilusiones. Pues Él mismo nos dijo lo que debemos observar: su retorno no será algo secreto o sorprendente, será un evento grandioso, como un relámpago que ilumina el cielo, según se describe en el versículo 27. Su venida será un fenómeno global que nadie podrá ignorar, ocurriendo en un tiempo de guerras, conforme al versículo 28. En la descripción de la segunda venida de Cristo en los versículos 29 a 31, Él la presenta como un evento singular. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales serán sacudidos. Entonces, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Su retorno será tan impresionante y poderoso que las personas de este mundo sentirán un profundo miedo, creyendo que todos están condenados a la destrucción. Su retorno no ocurrirá en secreto o en un rincón aislado, será algo maravilloso, glorioso, aterrador y decisivo, y ciertamente aún no ha sucedido. Ese día terrible se describe en Isaías 66, 14-16, que sirve como un pasaje paralelo. Cuando esto ocurra, su corazón se alegrará y sus huesos florecerán como la hierba. La mano del Señor será visible para sus siervos, mientras su indignación será conocida por sus enemigos. El Señor vendrá con fuego y sus carros serán como un torbellino, expresando su ira con furia y su reprensión con llamas de fuego. Por medio del fuego y la espada, el Señor juzgará a toda la carne, y los muertos del Señor serán numerosos. Después de construir su iglesia, la novia, hasta que ella esté completa y lista para la cena de las bodas del Cordero, Jesucristo regresará con ira y el poder de juicio de Dios para castigar a sus adversarios y establecer su reino. No es un evento alegre o placentero. El día del Señor se describe como un periodo de muerte y destrucción, conforme a Amós 5:18. Advierte que será un tiempo de oscuridad, no de luz. Este es un evento en el plan divino que no debemos ansiar, pues, aunque sea necesario para la justicia de Dios, resultará en terrible pérdida de vidas y devastación, como Malaquías 4:5 describe como un día grande y terrible. Podemos estar agradecidos de que este día aún no haya llegado, pues sería una calamidad. Mientras nos acercamos al retorno del Rey de Reyes, los verdaderos cristianos deben atender a las advertencias presentes en estos recientes desastres y arrepentirse de sus pecados, buscando una mayor proximidad con Dios. Cristo está preparando su novia para su gloriosa aparición, como se menciona en Apocalipsis 19:7. Para formar parte de esta novia, debemos actuar con sabiduría, como aconseja el apóstol Pablo en Efesios 5, 11-16, aprovechando al máximo el tiempo, pues vivimos en días malos. Mientras la Biblia describe el poderoso retorno de Cristo como un evento trascendental que se llevará a cabo a través de eventos visibles, el llamado para los cristianos es vivir con fe, obediencia y preparación para el regreso del Señor.
La teoría alternativa de la peregrinación a la Kaaba ha sido cuestionada por estudiosos contemporáneos debido a posibles sesgos en los relatos históricos. En otra interpretación, el domo de la roca tiene un significado espiritual más profundo que entrelaza las creencias islámicas y bizantinas respecto al día del juicio, sugiriendo un propósito celestial que trasciende la mera existencia física. Escondido bajo su superficie se encuentra una cámara enigmática que contiene enigmas que han dejado a la humanidad perpleja durante eras. Los arqueólogos han desenterrado gradualmente reliquias que desafían nuestra comprensión histórica, incluyendo un manuscrito antiguo adornado con símbolos que trascienden barreras lingüísticas. Estos descubrimientos tienen un peso más allá de su forma material, instigando una profunda reevaluación de nuestro pasado. Conforme nos adentramos en los misterios ocultos bajo el domo de la roca, nuestra comprensión de la historia se vuelve turbia, obligándonos a reexaminar narrativas antes consideradas inmutables. Adelante, la Iglesia del Santo Sepulcro y sus alrededores han pasado por transformaciones, siendo restaurada por el emperador Constantino y alterada posteriormente por los cruzados. Diverge de su diseño original. A pesar de estos cambios, el edificio reconstruido, anidado dentro del edículo del siglo XIX, se destaca como un hito monumental. Dentro de sus límites está la tumba reverenciada, un punto focal de veneración. Además, la iglesia abarca las 4 estaciones finales desde la Vía Dolorosa, conmemorando el ápice de la angustia de Jesús. Establecida en el siglo VI, este lugar sagrado ha atraído a innumerables peregrinos, simbolizando la promesa de la resurrección de Cristo. También conocida como la Iglesia de la Anastasis, que significa resurrección en griego, marca un momento importante cuando los arqueólogos desenterraron el contenido del edículo, proporcionando un raro vistazo al pasado al revelar el lecho rocoso original donde Jesús fue supuestamente colocado después de su crucifixión. El Gólgota, frecuentemente referido como el lugar del cráneo, se cree que es el sitio de la crucifixión de Jesús, situado en una región de canteras más allá de los muros de la ciudad. Aproximadamente una década después de la crucifixión de Jesús, un tercer muro abarcaba el área donde él fue crucificado, incluyéndola en los límites de la ciudad de Jerusalén. Este hecho histórico da credibilidad a la afirmación de que el Santo Sepulcro, ahora un lugar reverenciado en Jerusalén, es de hecho el sitio de esos eventos importantes. La iglesia erigida allí ahora abarca tanto el lugar de la crucifixión, conocido como Calvario, como el cementerio. Esta gran basílica llamada Marium fue consagrada en 335 después de Cristo, manteniendo sus puertas de madera originales de 326 después de Cristo, reflejando su antigua magnificencia. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Los visitantes que suben la escalera de la iglesia encuentran en el Calvario cubierto de ornamentación opulenta y dividido en 2 capillas, una ortodoxa griega y otra católica. La capilla ortodoxa griega del Calvario alberga el altar sobre la propia roca del Calvario, considerada la 12ª estación de la cruz. Los peregrinos pueden incluso tocar esta roca sagrada a través de una abertura designada en el suelo debajo de la capilla. En el nivel del suelo está la capilla de Adán, donde la leyenda afirma que Jesús fue crucificado directamente sobre el supuesto sitio de sepultura del cráneo de Adán. Estas complejidades y leyendas confieren al Santo Sepulcro capas de significado, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación profundamente significativo para los cristianos de todo el mundo. Algunos relatos históricos narran que, en el momento de la crucifixión de Jesús, su sangre goteó en la cruz impregnando las rocas debajo y eventualmente llenando una cavidad que recuerda a un cráneo conocido como el cráneo de Adán. Este intrigante cuento, originado en el siglo XI, continúa siendo una creencia popular entre los visitantes de ciertos lugares religiosos, incluyendo una iglesia donde los turistas pueden presenciar la elevación rocosa del Calvario, supuestamente marcada por una grieta atribuida a un terremoto durante la crucifixión de Jesús. La iglesia del Santo Sepulcro se destaca como un símbolo poderoso del sacrificio y la resurrección de Jesús.
Sin embargo, en fuerte contraste con la reverencia simbólica que este lugar evoca, las películas a menudo no logran capturar el verdadero horror de la crucifixión. La crucifixión aparece en películas que retratan a Cristo o personas en eventos similares, pero rara vez transmiten la magnitud del sufrimiento y del dolor involucrados en ese acto de sacrificio. Las películas que retratan el tiempo de Cristo, como Rey de Reyes, Spartacus y Ben-Hur, nunca logran captar el verdadero horror de la crucifixión. En comparación, la pena de muerte moderna parece casi humana y amable. Normalmente, las películas muestran la cruz como un instrumento en forma de T. A lo largo de los años, la Iglesia de Dios ha discutido frecuentemente sobre la cruz, debatiendo si Jesús murió en una cruz tradicional o en una estaca vertical. Algunos miembros de la Iglesia de Dios incluso evitan usar la palabra cruz, prefiriendo términos como estaca o árbol. Tal vez nos hemos enfocado demasiado en los detalles técnicos al intentar distanciar a nuestro Salvador de cualquier símbolo pagano. En ese proceso, podemos haber perdido de vista el panorama general de que nuestro Salvador tuvo que morir por nosotros. Nuestras traducciones de la Biblia en inglés dicen que Él murió en una cruz, usando la palabra griega stauros. Investigando el término, descubrimos que algunos especialistas afirman que un stauros era simplemente una estaca o poste donde la víctima era clavada, atada o empalada. La concordancia de Strong define stauros como una estaca o poste, mientras que el diccionario expositivo de Vine sugiere que la cruz romana no se parecía al crucifijo moderno, sino que era solo una viga vertical. Varios diccionarios bíblicos sugieren que la cruz originalmente era una viga vertical con vigas transversales añadidas posteriormente. Ellos proporcionan evidencia que apoya esta teoría. La forma exacta de la cruz no es importante, pues una estaca con o sin una barra transversal se usa en el simbolismo pagano. Una torre de iglesia, incluso sin una barra transversal, sigue siendo un símbolo fálico. Es cierto que la cruz que conocemos hoy se asemeja al símbolo usado por los adoradores de Tamuz, y no debemos usar una cruz como parte de la adoración. Podemos solicitar nuestro artículo de reimpresión La Cruz, bandera cristiana o reliquia pagana de mayo de 1996 y también el artículo de Vine sobre la cruz y crucificar. Sin embargo, no debemos olvidar la cuestión mayor: nuestro Salvador murió una muerte horrible en una estaca o cruz por mí y por ti. Discutiremos más profundamente el significado en torno a la cruz más adelante. Primero exploremos las características específicas dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro para entender el contexto de la historia que contaré más adelante. Los estudiosos debaten sobre el origen de una fisura en la roca dentro de la iglesia, ponderando si ocurrió naturalmente o a través de actividades de extracción de piedras. Dentro de la iglesia, una estatua de María se encuentra entre los altares católico y griego, simbolizando la 13ª estación de la cruz, un momento crucial en la narrativa de la crucifixión. En la entrada de la iglesia reposa la piedra de la unción, donde el cuerpo de Jesús fue preparado para el sepulcro, según la tradición. José de Arimatea preparó el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Esta práctica se volvió prominente durante las cruzadas y fue documentada de manera notable por un peregrino dominico italiano llamado Riccolo de Monte Croce en 1288. La reciente renovación de este lugar sagrado resultó en la instalación de la actual piedra en 1810. La pared detrás de ella está adornada con azulejos azules vibrantes con franjas rojas, representando el símbolo de la Hermandad de los Santos. Lámparas iluminan el área, y un mosaico recién hecho en la pared retrata a Jesús siendo preparado para el sepulcro, con su descenso de la cruz de un lado y su sepulcro del otro. Inicialmente planeada como una adición temporal, la pared fue reforzada para soportar el arco dañado encima de ella después de un incendio en 1808. Aunque ya no es necesaria para la integridad estructural, todavía hay debate sobre si debe considerarse la 13ª estación de la cruz, con algunos sugiriendo que representa el descenso de Jesús de la cruz, posicionada entre la 11ª y la 12ª estaciones. En la colina del Calvario hay 4 tumbas antiguas de la época de las cruzadas. Las lámparas encima de la piedra de la unción no solo sirven para iluminación, sino que están adornadas con cruces y fueron donadas generosamente por armenios ortodoxos, griegos y latinos.
Suspendido encima de la piedra hay un soporte ornamentado, decorado con lámparas, velas e incienso, creando una visión de profunda belleza. La iglesia también posee una rotonda coronada por una gran cúpula en el extremo occidental. En el centro de la rotonda hay una pequeña capilla conocida como edículo, que alberga dos cámaras. Una contiene una reliquia reverenciada conocida como la Piedra del Ángel, creída ser un fragmento de la piedra que selló la tumba de Jesús, y la otra cámara alberga la tumba de Jesús. Para evitar que los peregrinos llevaran fragmentos de la roca original como recuerdo, se añadió una capa de revestimiento de mármol a la tumba en 1555. En octubre de 2016, la losa de mármol superior fue removida, revelando una losa de mármol más antigua y parcialmente dañada debajo de ella, adornada con una impresionante cruz tallada en el estilo cruzado. Bajo las losas, el lecho funerario de piedra caliza permaneció intacto. El 22 de marzo de 2017, una ocasión importante tuvo lugar en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, marcando el auge de los esfuerzos para conservar, restaurar y rehabilitar el edificio. Figuras notables, incluyendo una delegación de Armenia liderada por el ministro de Relaciones Exteriores Arwar Nalbandian y el primer ministro de Grecia Alexis Tsipras, estuvieron presentes en el evento. Dignatarios de varias naciones, líderes de iglesias cristianas y varios peregrinos se reunieron para participar en la celebración. Esa misma mañana, Arwar Nalbandian también visitó el Patriarcado Armenio de Jerusalén, donde se involucró en discusiones con el patriarca. El arzobispo Nuran Manu condujo una solemne procesión junto con el patriarca Manu Guian y el ministro Nalbandian hasta la iglesia del Santo Sepulcro. Allí, en los terrenos sagrados del Gólgota, donde ocurrió la crucifixión de Jesús, se llevó a cabo una conmovedora ceremonia para celebrar la restauración del edículo, el humilde santuario que marca el lugar de la crucifixión. Debajo del altar sagrado, los peregrinos tienen la oportunidad de rendir homenaje al punto exacto donde la cruz de Jesús fue erigida. Encima del altar, un crucifijo representa a Jesús crucificado con los ojos cerrados en señal de solemnidad. Este crucifijo es el punto focal del altar, recordando a los celebrantes y congregantes que el sacrificio realizado en el altar refleja el sacrificio hecho en la cruz. La importancia del crucifijo en la adoración cristiana se destaca por directrices que se remontan a la Constitución de Benedicto XIV, emitida el 16 de julio de 1746. De acuerdo con las instrucciones de los romanos, el crucifijo debe ocupar una posición central en el altar entre los candelabros, garantizando visibilidad clara a todos los presentes. Si el crucifijo es removido temporalmente, puede ser reemplazado por otro crucifijo posicionado más bajo pero aún visible para todos los participantes. Sin embargo, hay excepciones a esta regla cuando la crucifixión es destacada en el retablo o en la imagen detrás del altar. Es importante resaltar que las opciones de colocación del crucifijo solo son aplicables cuando la crucifixión es el foco principal y no representaciones de santos sosteniendo un crucifijo o arrodillados ante una cruz. Otra situación especial ocurre cuando el Santísimo Sacramento es expuesto, permitiendo flexibilidad en la colocación del crucifijo. Aunque la práctica estándar es posicionar el crucifijo en el altar, las costumbres locales pueden dictar variaciones. En los primeros tiempos del cristianismo, especialmente antes del reinado del emperador Constantino en el siglo I, los creyentes evitaban exhibir abiertamente la cruz debido al miedo de ridículo y persecución. Sin embargo, la conversión de Constantino al cristianismo marcó un punto de transformación. Él no solo interrumpió las crucifixiones como medio de ejecución, sino que también incentivó el uso de la cruz y del monograma chirro como símbolos de la fe cristiana. Consecuentemente, estos símbolos ganaron gran popularidad en el arte y los monumentos cristianos alrededor de 350 después de Cristo. En los siglos siguientes al reinado de Constantino, los cristianos pasaron a enfocarse en la cruz como un símbolo de la victoria de Cristo sobre el mal y la muerte, elaborando representaciones detalladas de ella. Los crucifijos más antiguos representaban a Cristo como vivo, destacando su divinidad incluso mientras sufría heridas. Con el tiempo, las representaciones artísticas evolucionaron, enfocándose cada vez más en el sufrimiento y la muerte de Cristo de manera realista, especialmente durante el período gótico.
Del románico al gótico, los estilos y símbolos artísticos progresaron, siendo la corona de espinas un motivo dominante que simboliza el sacrificio y el sufrimiento de Cristo. En el siglo XX, una nueva tendencia surgió en el catolicismo romano, especialmente en el arte litúrgico. Los crucifijos pasaron a retratar a Cristo como rey y sacerdote, coronado, con menos énfasis en sus heridas físicas, destacando su autoridad divina y liderazgo espiritual. A pesar de los cambios en la interpretación artística, el crucifijo sigue siendo un poderoso símbolo en el cristianismo, reflejando el papel central del sacrificio y redención de Cristo en la fe. Históricamente, la crucifixión era una forma de pena capital adoptada por los romanos, influenciada por griegos, fenicios, babilonios, persas y asirios. Los judíos la consideraban una muerte extremadamente repugnante y dolorosa, reservada para esclavos y criminales graves. Las crucifixiones, muchas veces prolongadas y dolorosas, se realizaban públicamente para servir como ejemplo y advertencia. Jesús, habiendo presenciado muchas crucifixiones en su región, sabía que enfrentaría esa muerte. ¿Por qué necesitaba morir de esa manera para ser nuestro Salvador? Él cumplió el plan divino que requería esa ejecución específica, demostrando la comprensión del pecado y su redención. La penalidad por cada pecado que cometemos es la muerte. Esa pena no puede ser saldada muriendo de manera natural, como por vejez, accidente o enfermedad, pues todos morimos de esa forma. Hebreos 9:27 afirma que los seres humanos están destinados a morir solo una vez. Si la muerte natural fuera suficiente para expiar el pecado, entonces idólatras, asesinos, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros y otros pecadores serían completamente absueltos después de la muerte. Sin embargo, el versículo continúa diciendo que después de eso viene el juicio, lo que indica que la penalidad por el pecado va más allá de la simple muerte física. El versículo 22 también aclara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. El pecado solo puede ser perdonado cuando la sangre es derramada para cubrir la transgresión. Por lo tanto, la penalidad por el pecado es la muerte por ejecución como sacrificio sustitutivo. Jesús necesitaba morir de la manera en que nosotros seríamos ejecutados, no podría pagar por nuestros pecados muriendo de otra forma, como suicidio o eutanasia, pues eso habría sido pecaminoso y lo descalificaría como Salvador. La muerte de Jesús fue resultado del juicio de Pilato, quien lo entregó para ser crucificado, Juan 19, 13-16, Mateo 27 horas y 26 minutos. Aunque Pilato se lavó las manos del caso, declarándose inocente de la sangre de Jesús, Mateo 27 horas y 24 minutos, él aún pronunció el juicio que resultó en la muerte de Jesús. Jesús no era culpable de ningún crimen o pecado, pero nuestros pecados nos condenaron a la muerte. Al asumir esa penalidad sobre sí mismo, Jesús tuvo que morir por ejecución, siendo la crucifixión el método preferido por los romanos. Dios permitió que su Hijo sufriera esa muerte vergonzosa porque la crucifixión era considerada una forma deshonrosa de ejecución reservada para criminales y otros. Jesús fue crucificado entre dos ladrones, Mateo 27 horas y 38 minutos, lo que habría llevado a muchos a considerarlo culpable por asociación. La vergüenza de la crucifixión destaca cuán vergonzoso es el pecado. Jesús murió de una manera vergonzosa para mostrar la vergüenza causada por nuestros pecados. Es vergonzoso ser conocido como un ladrón, un pervertido, un adúltero, un mentiroso o un asesino. Un idólatra, un blasfemo, un transgresor del sábado o alguien que desobedece a los padres no trae honor ni orgullo a su familia. El pecado es vergonzoso. Deberíamos sentir vergüenza por pecar. La crucifixión no era solo un castigo, sino un proceso extremadamente vergonzoso. En la mayoría de los casos, la víctima estaba completamente desnuda, expuesta a la vista de todos. La Biblia aborda frecuentemente la vergüenza, como en Isaías 47, 3 y Apocalipsis 3:18. Imaginen a Jesús, sin pecado ni crimen, expuesto públicamente de manera humillante frente a su madre, el apóstol Juan y una multitud de espectadores. ¿Qué humillación soportó nuestro Salvador por nosotros?
El tema de la vergüenza de la cruz se discute en las Escrituras, como en Hebreos 12:2, que menciona cómo Jesús soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y ahora está a la derecha del trono de Dios. La agonía de la crucifixión también fue extremadamente dolorosa. Si Jesús hubiera muerto sin dolor, no habría ilustrado de forma completa el terrible sufrimiento que el pecado causa. La crucifixión no era solo una forma de ejecución, sino también un método de tortura. Los romanos frecuentemente aplicaban azotes severos antes de la crucifixión. Jesús no fue la excepción, fue golpeado, insultado y flagelado. A lo largo de los años, hemos oído mucho sobre los lictores romanos, soldados encargados de dispensar estos temidos castigos, quienes usaban látigos con pedazos de metal, hueso u otros objetos afilados, sin dejar a la víctima hasta que estuviera al borde de la muerte. Isaías profetizó cómo sería Jesús después de la flagelación, describiendo cómo su rostro y cuerpo estarían desfigurados, Isaías 52 horas y 14 minutos. Él fue herido y aplastado por nuestras transgresiones, Isaías 53, 5. No es de extrañar que el apóstol Pablo escriba que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, Filipenses 2:8. Imagínate en la posición de Cristo con la piel desgarrada hasta el punto de contar todos sus huesos, sumado al dolor lacerante de los enormes clavos clavados en sus manos y tobillos mientras los soldados lo fijaban en la cruz. Añade la angustia emocional de ser negado y abandonado por todos sus amigos, excepto por las muchas mujeres que estaban al lado de Jesús en ese momento horrible, como su madre María, María Magdalena y otras. Mateo 27, 55-56. Además, Jesús tuvo que soportar las burlas y la ridiculización de aquellos por los que estaba muriendo. Por primera vez, Jesús experimentó otro horror, ser abandonado por Dios. Dios puso sobre Jesús todos los pecados repugnantes del mundo y tuvo que darle la espalda a aquel que se convirtió en pecado por nosotros, Isaías 53, 6, 2 Corintios 5:21, 1 Pedro 2:24. Qué tristemente aterrador debe haber sido escuchar a Jesús clamar Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27 horas y 46 minutos. En ese momento, Jesús experimentó lo que significa estar separado de Dios por causa del pecado. El dolor aumentó tanto que, cuando Jesús dijo que tenía sed, los soldados romanos le ofrecieron vino agrio mezclado con mirra como analgésico, pero él lo rechazó. Juan 19, 28-29, Marcos 15:23. Después de un tiempo en la cruz, la víctima encontraba dificultad para respirar y trataba de apoyarse con las piernas y las rodillas para acelerar la muerte. Los romanos a veces quebraban las piernas de la víctima, como hicieron con los dos ladrones crucificados al lado de Jesús, Juan 19, 31-32. Sin embargo, cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto y sus huesos no fueron quebrados, Juan 19:33, Salmo 34 horas y 20 minutos. Jesús no murió de corazón roto, como algunos creen, sino que sangró hasta morir debido a las heridas causadas por la flagelación, las espinas en su cabeza y la herida perforante en su costado, de la cual brotó sangre y agua, Juan 19:34. Él realmente derramó su sangre como sacrificio, que es símbolo de redención por nuestros pecados, Salmo 22:14, Efesios 1:7, 1 Juan 1:7. Jesús declaró consumado es, Juan 19:30, y finalmente entregó su espíritu a Dios, su Padre, porque nos amaba tanto, Lucas 23:46. Él es nuestro Salvador que se entregó completamente por nosotros. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.